de 1790. Como les decía yo, Medellín era una iglesia con 4 casas. Y quiero por favor que en la memoria y en la retina se lleven esta fuente y este puente. Eso no es un mapa, así tenga características de mapa, eso no es una cartografía, así tenga características de cartografía. Es una ilustración que acompaña un censo. Si pudiéramos leer estas dos listas, son las listas de propietarios de esas casas. Si son detallistas como yo, van a notar que hay casas con techo rojo y casas con techo azul. Predomina el rojo. No son liberales y conservadores, son realistas y centralistas, los que querían al rey y los que no querían al rey. Los que querían al rey están de azul. Esto era Medellín, una iglesia con 4 casas. Y esto era lejos de la ciudad. Había que tomar un camino de más de 1 hora para llegar a este lugar. Había 2 caminos posibles para llegar, uno por encima y uno por debajo. Pero cuando el dueño de este territorio se le daba por cerrar la puerta, por cerrar el portón, había que dar la vuelta por debajo. Ya lo dije, tomaba más de 1 hora llegar a este lugar, que era además corregimiento de la ciudad y tenía cementerio propio. El poblado. Todavía toma más de 1 hora. No ha cambiado nada en 300 años. Y también cierran la vía. Pues. Belén. El cerro de los Cadavides, hoy Cerro Nutibara. Otra banda, el río Medellín, la quebrada Santa Elena, en sí ya les hablaré de la quebrada Santa Elena. Y si aquello era lejos, esto sí que era lejos. Atoviejo, hoy Bello. San Juan de la Tasajera, hoy Copacabana. Y Atogrande, hoy Girardota. El área metropolitana hace 300 años, señores. Va a permitir leerlas. No existía en aquella pequeña villa ningún tipo de acueducto o alcantarillado que permitiera una higiene óptima. De hecho, todos los pobladores, sin importar su estrato económico, se abastecían de una, la quebrada Santa Elena. A ver, 1, la preparación de los alimentos; 2, el aseo del hogar; 3, el aseo personal. Esto sin contar que muchos la usaban; 4, como baño público; y 5, como zona de recreos. Míreme la manito, 5 usos para la misma quebrada, en una ciudad que estaba comenzando a crecer. ¿Qué hicimos con esa quebrada? Convertirla en la cloaca, en la alcantarilla más sucia, maloliente e infecciosa de toda nuestra historia. Tan grave fue lo que le hicimos que hubo que entamborarla, como se llamó en la época, sepultarla para siempre debajo del centro de la ciudad. Por eso cuando caminamos por la Avenida La Playa, la Avenida 1 de Mayo, la Avenida León de Greiff y el Paseo de la República, estamos caminando encima de la quebrada y de todos los puentes que quedaron sepultados debajo de ella. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. La quebrada corría limpia, casi limpia. Y a orilla y orilla de la quebrada fue quizá, a mi manera de ver, el momento arquitectónico más bello con que contó la ciudad. Incluso comparado con la Belle Époque, ¿cierto? La bella época muy afrancesada, ¿cierto? Muy parisina. Los más ricos de toda la región se fueron a vivir a ladera y ladera y construyeron casas, caserones, mansiones, palacios. Ahorita les hablaré de un palacio. Al interior de esas casas había cascadas, fuentes, chorros, piscinas, baños de inmersión que gastaban agua todo el día, todos los días. En Medellín, óigame el dato, en Medellín nunca el agua ha sido gratuita, nunca. Hoy tenemos medidores
los que comúnmente llamamos contadores. Pero antes había que pagarle a la municipalidad, y así se llamaba, el beneficio. ¿El beneficio de qué? De usar las fuentes públicas. Pero el beneficio que un arquitecto, un maestro de obra, un entendido, te llevara a la casa una paja de agua, una servidumbre de agua, un rudimentario sistema similar a un acueducto, unos tubos de barro, ¿cierto? Unos atenores de barro unidos que te metían a la casa toda el agua que se te venía en gana usar. Estas son dos escenas cotidianas de esa época: baños de inmersión llenos de agua, fuentes y chorros y cascadas botando agua. Pero ¿cuál era el asunto? La quebrada cumplía la función del acueducto, sí, te metían agua de la quebrada todo el día, pero, como ya lo dije, era la cloaca de la ciudad, era la alcantarilla. Miren, la imagen muestra las salidas de las alcantarillas, miren los chorros de alcantarilla a donde ellos están trabajando. Como lo veíamos ahorita, aguas limpias mezcladas con aguas sucias. ¿Cuál era el pensamiento de la época? Como el agua era tan abundante, como bajaba con tanta velocidad por la inclinación, como bajaba tan fría desde las montañas de Santa Elena, la creencia era eso, que eso se llevaba la contaminación. Grave error. Yo tiraba mis desperdicios aquí, contaminando la casa de él, de ella, de aquel. Por eso es que todavía en algunos pueblos todavía escuchamos eso de calle arriba y calle abajo. Calle arriba viven los ricos, calle abajo es donde están las prostitutas, el cementerio, el hospital, porque están, claro, porque abajo están las propiedades más desvalorizadas por el asunto de las aguas. Esa imagen se tomó hace más de un siglo en un lugar que estoy seguro todos ustedes conocen. Aquí, donde están estos árboles, está hoy el edificio Colter. ¿Se acuerdan que les dije que se llevaban en la memoria el puente? Este es el puente de El Resbalón, hoy Junín. Eso es Junín con la playa a finales del siglo XIX. Y véanlos a ellos. Ellos son mazamorreros, son mineros, le están sacando oro a la quebrada Santa Elena. Si yo ya les dije que esa era la cloaca de la ciudad, muy seguramente no solo encontraron oro, ¿cierto? De pronto uno que otro tesoro de alcantarilla. Tesoro orgánico. O un oro bien maloliente. Hubo que canalizar la quebrada. Fue un asunto de salud pública. Estas son las últimas imágenes que tenemos de esa quebrada destapada. Miren el ambiente pueblerino del cual contaba Medellín. Por la iluminación de esa imagen, muy necesariamente fue tomada o 10 de la mañana o 3 de la tarde, por la dirección de la luz. Miren la cantidad de casas que se ven ahí, eso es calle abajo, eso es quebrada abajo. Es más o menos de donde hoy tenemos el Museo de Antioquia hacia abajo. Y en esa foto, en la unidad donde yo trabajo, hemos contado 7 personas. Tome pues una foto en Medellín donde le salgan 7 personas. A cualquier hora del día y de la noche. ¿Sí o no? Muchos de esos árboles todavía están creciendo, pertenecen al patrimonio ambiental de la ciudad. Muchos de esos puentes están en mediano estado de conservación porque los sepultamos. Hace muy poco el puente de Palacé se tomaron unas fotografías hermosísimas que no se pueden divulgar, que yo solo conozco, que muy pocos conocemos, porque va a ser, ¿cierto? No lo estoy prometiendo, pero va a ser otro de esos regalos que le vamos a hacer al patrimonio de la ciudad. Estamos viendo la posibilidad de poner también vitrinas para ver ese puente. Pero eso es una platina que me quiero ganar para La fundación que me llama para ayudarle. desde PM y el municipio y todo eso. Óigame esto, la historia que les voy a contar pasó hace 125 años exactos. Eso fue en noviembre
de 1894. Fue la tragedia de una familia, sí, una tragedia gravísima, pero la tragedia de esa familia fue la tragedia de la ciudad completa. Miren lo que voy a decir. A veces la historia la escriben los vencedores. Quizá esta historia la recordamos porque como le pasó a la familia más rica de Colombia, esa historia no pasó desapercibida. Quizá si esa historia le hubiese pasado a una persona del común, quizá esa historia hubiera quedado borrada. Esa historia todavía, 125 años después, no ha encontrado un perdón. Miren cómo una persona aquí, 125 años después, todavía la está contando. Y me les voy a tirar el final, spoiler, ¿sí o no? Esa historia le enseñó a Medellín la necesidad de un acueducto y un alcantarillado. Hoy todavía el grupo empresarial EPM, nuestra unidad de agua, ¿cierto? Nuestra empresa en aguas y todo eso, tiene en cuenta el dolor de esa tragedia para poder proyectar mucho de lo que hacemos a futuro. Pero ¿cuál fue la tragedia? Esa tragedia le pasó a la familia de este señor y a ese señor. Él se llamaba Don Carlos Coriolano. Sus apellidos, Amador Fernández. Les presento el hombre más rico de Colombia en el siglo XIX. No, mentira, es muy bacano, pero me desconcentro. Óigame pues, la familia más rica de Colombia. ¿Producto de qué? Las minas. Este señor era un empresario minero del suroeste de Antioquia. Él era el dueño y presidente de la Sociedad Minera de El Sancuro. Un hombre que viajó mucho por Europa. Estuvo más por fuera del país que lo que realmente vivió en la ciudad. Pero sus regresos eran apoteósicos, porque a su regreso traía lo que a mi manera de ver sí es innovación. Sí, ya les contaré el porqué. Los Amador en Medellín habitaron palacios. Este fue uno de los palacios que tuvieron en la calle del Comercio con la calle de la Amargura, hoy Palacé con Ayacucho, demolido para hacer el edificio de Telecom. Los Amador Uribe regalaron de bolsillo propio a la ciudad el mercado cubierto de Guayaquil, que tiempo después lo conocimos como la Plaza de Cisneros o el Pedrero. Miren la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia. El lugar que ocupaba la plaza de mercado cubierto es el lugar exacto donde tenemos el Parque de la Luz, uno de nuestros espacios de fundación, uno de los espacios que acogemos desde EPM. Coriolano tenía mucha plata. Él desvirtúa la ecuación mediante la cual los ricos, principalmente los antioqueños, fueron rastacueros con plata, campesinos con plata, que a punta de austeridad armaron unas grandes fortunas para sus hijos y sus nietos. Coriolano siempre fue rico y murió muy rico. Él tenía fortuna propia, pero cuando se casó con ella, toda la plata de ella pasó a ser de él, convirtiéndolo en el hombre más rico del país. Clasecita de historia rápida. Las mujeres no gozaban de las libertades y derechos de los cuales gozan hoy. Y mujeres tan ricas como Lorenza se tenían que valer de la figura del albacea, una figura jurídica, porque a la luz de la ley colombiana y de otros estados, las mujeres eran entes y eran débiles de mente. Y en cuestión de negocios tenían que ser asesoradas por un albacea, quien era quien finalmente tomaba la decisión en un negocio. Por ella. ¿Qué decía la ley? El papá les manejaba la plata, era huérfana. El hermano mayor era hija única. ¿Quién entonces decía la ley? El sacerdote de la parroquia. Y el sacerdote todos los días le estaba hablando al oído para que se quedara en una comunidad religiosa, ¿sí o qué? Para que la práctica quedara. ¿A la espera de quién? Un matrimonio.
para que el marido les manejara la plata. Óigame, en el linaje de esta señora, ella se firmaba de Casada, Lorenza, Uribe, Lema, Álvarez del Pino, de Amador Fernández. Miren los apellidos de esta señora. Envigado. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de dinero de don Coriolano, en el año 1899 trae a Medellín el primer carro que rodó en Colombia. El primer carro de Colombia llegó a Medellín traído desde Francia. Y en Medellín hemos sido muy envidiosos toda la vida. De ese carro hemos dicho lo mismo toda la vida. Mírenlo bien, que era para 5 personas. 3 subidas y 2 empujadas. Era chiquito, se varaba con frecuencia, no tenía fuerza, alcanzaba los estrepitosos 15 kilómetros por hora. Perro más rápido, pero era el primer carro. Llegó a Medellín con mecánico, chofer y 7 toneles de combustible. Para que se sigan haciendo una idea de la cantidad de plata de don Coriolano, tuvo billete propio, porque el Banco de la República le permitió tener banco propio y emitir su propio dinero con su efigie en cada billete. ¿A dónde voy? Ni toda la plata del mundo te va a librar a vos de una enfermedad, y ni toda la plata del mundo te va a salvar a vos de la muerte. Punto. La tragedia tocó la puerta de esa familia y todo ese dinero no sirvió de nada para librarlos de esa tragedia. Pero ¿cuál era la tragedia? A las 5 de la tarde aquí. Cuando pasó esa tragedia, esa familia se sumió en una profunda tristeza y buscando un perdón que nunca llegó. Lo reitero, 125 años después todavía estoy yo hablando de eso, tratando de buscar un perdón que nunca llegó. Los Amador, en cabeza de Coriolano, regalados acueductos, alcantarillados, urbanizaciones para los pobres, baños públicos, la carretera a Santa Elena. ¿Cuál fue la tragedia de los Amador? Los Amador Uribe, Coriolano y Lorencita tuvieron 7 hijos, 6 mujeres y un único varón. Tuvieron a Judith, a Raquel, a Magdalena, a Alicia, a Eugenia, a Carlina, y en tercer lugar nació José María. Se los acabé de decir, la fortuna más grande del país iba a quedar distribuida en 6 desconocidos. 6 yernos después de matrimonios se iban a llevar la dote de cada una de ellas. Entonces, ¿qué había que hacer? Educar a este muchacho desde jovencito en administración para que pudiera manejar el flujo de dinero de la casa Amador. ¿Qué fue lo mejor que pudieron hacer? Casarlo jovencito. Lo casaron muy joven, otra vez con una de las mujeres más ricas de la región, emparentada con la mamá además. Lo casaron con Sofía Llano, de los Llano de Envigado. Y otra vez, toda la plata de ella pasa a ser de él. Los casaron en la Catedral de Medellín. La fiesta duró días en la Hacienda Miraflores, arriba, en Buenos Aires, donde hoy está el centro comercial La Central. Ahí quedaba la Hacienda Miraflores. Y cuando acabó la fiesta, los mandaron de luna de miel a Europa, toda pagada por la familia del novio, por los Amador. ¿Saben cuánto duró la luna de miel de este par por Europa? ¿Un mes? 2 años. 2 años de luna de miel. Primero, la incomunicación, ¿cierto? Había que llegar en barco. Y llegar a Europa desde Medellín tomaba no menos de 3 o 4 semanas. Solo para llegar a Europa. Entonces, si te toma un mes, llegar a Europa no da carne de mano. 2 años de luna de miel. Esto es súper importante. Yo soy casado, ¿sí? O soy divorciado.
y estoy buscando con quién casarme, porque se me está acabando la plata del divorcio. Y yo ya no quiero un amor pasional, ¿eso para qué? Necesito un amor pensional. 2 o 3 pensiones. Oiga de vida con Ángel. ¿Por qué les dije esto? ¿Por qué una luna de miel tan larga? Cada que avisaban que se iban a regresar, les mandaba más dinero para que estuvieran por allá entretenidos. ¿Entretenidos por qué? Vean el regalo que les tenían en Medellín. Un palacio frente a la quebrada Santa Elena. Todo esto para volver a la quebrada, no nos hemos ido de la quebrada. Y esa belleza de palacio, construido por el arquitecto francés Charles-Émile Carré, el mismo que nos hizo la Catedral Metropolitana, demolido para hacer el Vicente Uribe Rendón y el Cámara de Comercio de la Avenida Oriental con La Plata. Se puso bueno. Estaban en plena luna de miel en Europa, en Francia, en París. Y las malas lenguas contaron allá, para que vinieran a contar aquí, que ese muchacho, José María, en plena luna de miel, se le perdió a la esposa. Y esas mismas malas lenguas contaron que se había perdido 40 días con sus noches. Donde yo me pierda 10 minutos. Tengo 15 llamadas perdidas. Imagínense. Y esas mismas malas lenguas contaron que se había perdido con una bailarina que había conocido en un famoso lugar de París. Pregunta para los señores, niñas, calladas. Yo no sé. Ahí se aleja. La pregunta no es para ustedes. Señores, ¿uno a qué se encierra con una bailarina 40 días? A rezar el rosario. Aprender a bailar. La gente muy mal pensada, parce, ¿no? Ahora se habla del serio. Las malas lenguas contaron que ese muchacho se perdió más de un mes en plena luna de miel. Y que cuando apareció, ella, muy enojada, le terminó la luna de miel. Muy sismática, me parece. Sí. Por 40 días. La mujer es mucha gana de joder a todo, ¿no? Por 40 días. Vamos a que pierden 10 minutos. Definitivamente no lo entiende. Pues sí, Maki. No lo entiende. Óigame, y se devolvieron. Y antichévere. Y se devolvieron. Y avisaron que venían en camino. Y en Medellín tuvieron que adelantar las obras de finalización de ese palacio para la llegada. La llegada de los recién casados fue un hito histórico, un hecho histórico en nuestra historia, en nuestras crónicas. Ellos compraron un carruaje en Inglaterra que no cabía por las calles de Medellín. Para voltear en las esquinas no cabía y se tenían que valer de la fuerza de hombres para alzar el carruaje y descargarlo para que pudiera voltear. Era jalado por 3 parejas de percherones que los compraron en Bélgica y que el calor de Medellín los mató, más huesos animales. Detrás del carruaje venían más de 100 mulas cargadas con baúles, que era el equipaje de los recién casados. A su llegada, todo Medellín se fue para allá, porque es el chisme de la llegada. Todo Medellín estaba aquí. Con Yolanda y Lorenza y los papás de Sofía estaban en la puerta esperando la llegada. Llegaron en ese carruaje en medio de la multitud. Y la primera que se bajó, Sofía, con una barriga de embarazo. Era el regalo que ellos también traían, se lo tenían muy secreto, ¿cierto? Esas lunas de miel tan largas las acostumbraban los ricos y las familias reales para traer de sorpresa un heredero. Detrás de Sofía, frente a la mirada de todo Medellín, se bajó el recién casado, José María, tan enfermo, que ni siquiera podía caminar, no se sostenía en pie, y tuvo que entrar, lo reitero, frente a la mirada de toda la ciudad,
a ese palacio donde nadie se había sentado en las sillas. Todo olía a nuevo, nadie había dormido en las sábanas. Tuvo que entrar en brazos de la esposa y en brazos de un trabajador. Y todo Medellín inmediatamente murmuró, pero ¿qué tiene? ¿Qué enfermedad trajo? Todo el mundo decía, no tiene esposa, lo que se consiguió fue una enfermera. Y esa fue la última vez que vieron con vida a José María en Medellín. Él no volvió a salir de ese palacio. La siguiente vez que lo vieron literal, como decimos, con los pies por delante, rumbo a su entierro al cementerio de San Pedro de Medellín. Comenzó un desfile interminable de médicos. Los Amador con todo ese dinero mandaron a traer médicos de Estados Unidos y Europa y nadie daba con una cura para ese muchacho. El hijo del hombre más rico del país, que el papá no tuvo con qué comprarle la salud, murió a la edad de 24 años, 5 días antes de cumplir 25 años. Lo enterraron en San Pedro con mármoles traídos de Italia y tallados en París. Una tumba que todavía podemos visitar, todavía le podemos rendir honores a José María en el cementerio de San Pedro. Una madre que llora eternamente la pérdida de su hijo. Todas las esperanzas estaban puestas en ese embarazo. Nació, y nació póstumo. Y como dice la canción, nació varón. Era la alegría de la familia. La tragedia con la muerte de José María: se iba a acabar el apellido en la región, no había más herederos. Ese niño murió de 3 meses contagiado de la enfermedad del papá. Entre los tratamientos recibidos por José María Amador fue el ordenado por un médico. Un médico dijo: vea, ese muchacho no tiene cura, no tiene cura. Vamos a hacerle un tratamiento para alivianarle los síntomas que presenta. A José María Amador nunca le pudieron bajar la fiebre, nunca. Entonces la fiebre le reventó los labios y le reventó los párpados. Las crónicas dicen que él podía ver a través de las heridas de sus párpados. La fiebre le tumbó parte del cabello y parte de las piezas dentales. Y cuando le daba tan alta lo tenían que amarrar de la cama porque perdía la cordura. El médico dijo que todos los días en la mañana, muy temprano en la madrugada, aquí, donde está hoy la Avenida Oriental, aquí, parquearan un acto completo de vacas lecheras, que ordeñaran todas esas vacas y con la leche tibia o calentada en grandes ollas de cobre rojo, ese era el tratamiento, llenaran la piscina del palacio, el baño de inmersión. Uno de los hallazgos importantes de esta investigación fue haber encontrado la foto real del baño de inmersión de ese palacio. Esa tragedia pasó aquí. Frente a la mirada de su esposa en embarazo y enamorada, frente a la mirada de sus padres, las hermanas, metían a ese muchacho en la leche tibia. En los últimos días de su vida, lo metían en esa piscina de leche tibia con graves hemorragias. Incontrolables hemorragias por la nariz, por la boca, por los oídos y por los genitales. Esta es la quebrada Santa Elena. Ya les conté que de aquí se cogía el agua para llevar para las casas de los ricos. Vean este niño. Muy posiblemente está esperando para entrar a jugar en las aguas de la quebrada. Vean esta señora. Es una lavandera. Ella trabaja en las aguas de la quebrada. Quiero que afinen la mirada. Miren este recuadro. Esta salida es la salida de la alcantarilla del palacio. Es el desagüe del palacio. Aquí sucedió la tragedia de la ciudad. La gente pobre de Medellín, la gente más pobre de la ciudad, iba exactamente a este lugar.
esperaba la leche, recogía la leche y la consumía, desconociendo el mortal contagio que esa leche tenía. Es que el hijo del hombre más rico del país, que el papá no tuvo con qué comprarle la salud, que le trajeron médicos desde el otro lado del mundo, que lo enterraron con mármol, todo eso. Ese muchacho murió de una complicación respiratoria derivada del bacilo de Koch. Tuberculosis, fíjense, pero fue una complicación de una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, sífilis. Yo no sé. Ustedes se imaginan las fiebres de la tuberculosis mezcladas con las fiebres de la sífilis. Aparte que la sífilis, entre las muchos, La sifilosis. da locura, ¿cierto? Lo que es. Sí, me acuerdo. Ustedes se imaginan la agonía de José María. Él se murió, sí, lo enterraron con mármol. Por Pati Pero, contento. yo no sé. Pero en Medellín, que era una ciudad de menos de 46.000 habitantes, murieron más de 160 personas. Esto se oye muy feo. Contagiados a través del agua y la leche, principalmente niños y viejos pobres. ¡Qué ironía! Por simplemente jugar en el agua, por trabajar en el agua o por beber el agua contaminada. ¿Entienden? El valor del acueducto y un alcantarillado. Medellín tuvo que pasar una tragedia de más de 300 familias en duelo para entender que el agua limpia no se puede mezclar con el agua sucia. ¿Entienden ya por qué Coriolano regaló acueductos y regaló alcantarillados? Buscando un perdón que miren, todavía no ha llegado. Es que así llevábamos el agua por toda parte, aguadoras. No había acueducto, no lo había. Tú le tenías que pagar a estas mujeres unas moneditas para que te llevaran el agua desde las quebradas o desde las fuentes públicas a tu casa. Medellín es una ciudad fundada por la corona española. Hasta nuestra independencia, las decisiones se tomaban en un trono en Madrid. Un día cualquiera, el rey de paso nos mandó este señor, el real oidor, don Juan Antonio Boni Velarde Pardo y Cienfuegos. Y entre lo mucho que hizo ese señor por la región y por Medellín, fue mandar a poner, miren esta belleza de imagen, mandar a poner la primera fuente pública con que contó Medellín. Esa era la Plaza Mayor o el Parque de Berrío. Únicamente nos queda esta iglesia, de resto ya todos son edificios. Miren la fuente. ¿Se acuerdan que se las mostré ahorita en el plano? Que se las llevaban en la memoria. Véanla aquí. Esto se lo voy a explicar 2 veces porque es importante. El agua le llegaba a la fuente por gravedad desde la quebrada Santa Elena. Todavía no hablamos de presión, no, por la fuerza de la gravedad. El agua llegaba a la fuente y se rebosaba, se salía, se botaba. No porque la fuente estuviera mal hecha, no. El agua se tenía que rebosar y botar para que siempre estuviera fresca. ¿Fresca para quién? Las aguadoras, véanlas ahí sacando agua. ¿Fresca para quién? Los animales. Los animales no beben agua si no está fresca. Pero lo más importante, el agua se salía de la fuente para irse por las zanjas o zanjones. 2 veces. El agua se sale de la fuente y se va por unas zanjas o zanjones. Medellín no tenía acueducto, no lo tenía. Y tampoco tenía alcantarillado, no lo tenía. Las casas no tenían baño, no había baño. En las casas había letrinas. Y en una ciudad como esta, con este clima templado tirando a frío en esa época, templado tirando a caliente, era muy popular el uso de cajas de madera. Vos ibas donde el carpintero, y el carpintero, de 4 letras. Por las noches. ibas donde el carpintero y el carpintero te hacía una caja de madera con
tapa con bisagras y con un orificio redondo. Cada que se usaba la caja de madera había que echarle sal o cal o arena blanca o ceniza para tratar de alivianarle el olor a eso. Eso se tenía que llenar, ustedes saben de qué. A los ricos no les gustaba la caja de madera. Para las mujeres ricas era muy incómodo con las telas de los vestidos usar la caja de madera. Los ricos preferían usar vasinillas. Cada miembro de la familia tenía una vasinilla, la mantenía debajo de la cama, debajo de una silla. Cada que la usaba la ponía encima de la cama, encima de la silla, y cuando terminaba de usarla quedaba con ella en la mano. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La caja se llenaba, ustedes saben de qué. Y cuando se llenaba, ¿qué? La calle. La calle. Esa es el camino real o la calle real. Hoy Boyacá. Aquí arriba está la iglesia de la Veracruz. Allá arriba está la Plaza Mayor, está el Parque de Berrío. Se lo repetí 2 veces. El agua se sale de la fuente y se va por una zanja. Este es el agua que viene desde la fuente. A la luz de todo el mundo, a los ojos de todo el mundo, salía uno de los miembros de la familia, por lo general las mujeres. Han tenido una participación en la vida y en la historia muy complicada. A los ojos de todo el mundo salían con la caja de madera y echaban todo el contenido de la caja en esa zanja. Cuando usted terminaba de usar la vasinilla, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Abra una puerta, abra una ventana y a la calle. A veces miraban, a veces no miraban. Cuando llovía, era la alegría de la ciudad completa. Bajaba la suficiente agua para lavar la zanja. En esa época, como les conté ahorita del farolero, había un empleado, te pagaba, el municipio te pagaba, te entregaban una escoba encavada en paja dura y tenías que caminar descalzo encima de la zanja, bajando todo el contenido de la zanja hasta el río. Como nadie quería hacer ese oficio, por lo general se lo encargaban a los presos de manera forzada. Nuestros abuelos caminaban descalzos, sí. Eso significa que la gente caminaba descalza, la foto lo ilustra, encima de todo el excremento de la ciudad. Y no solo el excremento de los humanos, el excremento de los animales. Bueyes, mulas, caballos, gatos, perros. Ana Alfonso. ¿Se acuerdan las historias de los abuelos de liguas, canterillas, hongos, humanos con garrapatas? Humanos con garrapatas. Las mujeres, ricas y pobres, por igual, arrastraban las faldas encima de todo el excremento de la ciudad. Las costureras siempre tenían trabajo reemplazando la parte de abajo de los vestidos que se podría. Hemos visto las producciones de época, o lo hemos leído en la literatura, que lo primero que hacía el señor de la casa, ¿cierto? Al llegar a la casa, era sentarse y la esposa le tenía que lavar los pies. Si había empleada o había esclava, te lavaban los pies. ¿Por qué? Porque venías de la calle, de caminar encima de todo el excremento. No todo tiempo pasado fue mejor. Uno les muestra estas fotos a la gente y ¡ay, qué Medellín tan bonito! ¡Ay, qué bueno no haber vivido en esa época! ¡Qué muja! ¡Qué bailarinas! ¡Qué bailarinas! Esa es la moraleja de este. Había zanjas por toda la ciudad. A veces la zanja estaba en la mitad de la calle o a veces en una de las aceras. Quedaba más cómodo para sacar, ¿sí o no? Esta es la zanja que vimos ahorita, que viene del Parque de Berrío. O vea la zanja de Carabobo, en pleno Guayaquil. Quiero que sube. No había agua potable, no la había. El agua venía de fuentes o quebradas.
No había alcantarillado. Los alcantarillados eran a cielo abierto, zanjas o zanjones. No había baño, había letrinas. No había inodoros. Es que los inodoros son un invento de 1890, eso es de ayer, en Francia. ¿Te parece como el del Papa, sí o qué? No, era un trono para que la reina se sentara, esa es la historia del sanitario. Era un trono para que la reina se sentara, por eso tiene forma de trono.